Una de las preguntas que muchos Tolkiendilis se hacen es qué hubiese sucedido si alguno de los personajes o habitantes más poderosos de la Tierra Media tomaba el anillo único e intentaba utilizarlo a su voluntad. Por eso, Númenóreanos, bienvenidos a otro video de este canal donde vamos a desarrollar qué hubiese sucedido si Gandalf, el peregrino gris, hubiese decidido tomar el anillo único de Sauron y usarlo para sus propios fines. Antes que nada, una aclaración, para que sepas cómo vamos a encarar este video. Hay bastantes partes del Señor de los Anillos sobre las que nos vamos a apoyar para elaborar esta teoría. También algunos textos canónicos, como lo es la carta número 246 del profesor Tolkien. Pero inevitablemente voy a tener que hacer proyecciones o conclusiones que escapan, por supuesto, a lo estrictamente escrito. Pero por supuesto que van a intentar estar en sincronía con el canon. Y por eso es un what if. ¿Qué hubiese sucedido si? Si no, no tendría sentido. Una de las certezas que tenemos es que Gandalf es un integrante de un reducidísimo grupo que podría utilizar efectivamente el anillo y resistir por un buen tiempo a su poder, dominio y voluntad. Aunque indefectiblemente a mediano o largo plazo el poder del único terminaría por imponerse, convirtiéndolo en el maestro de la historia. Es verdad también que cualquier habitante de la Tierra Media podía reclamar la creación de Sauron para sí y convertirse de alguna forma en el Señor del Anillo. Pero la perspectiva de triunfo es prácticamente nula. Aún así, comencemos analizando a algunos héroes que podrían haber optado por utilizarlo. En el caso de Frodo, que fue dominado por la tentación poco antes de finalizar su misión, su destino no guarda mucho misterio. Una vez reclamado y suponiendo que Gollum no se encontraba allí o era vencido, los 8 Nazgûl sobrevivientes irían a su encuentro rápidamente y fingiendo obediencia al portador, lo acompañarían suavemente fuera del Monte del Destino, mientras él se regodeaba en grandes planes que convertirían a la comarca en un gran reino y a la Tierra Media en un lugar como un hobbit manda. Pero tras su salida del Orodruin, los accesos a la Montaña de Fuego serían destruidos y pronto en el camino del señor Bolsón se cruzaría Sauron, quien le quitaría el anillo, lo tomaría prisionero y lo asesinaría o lo sometería a interminables torturas por su osadía. Algo similar hubiese sucedido con Sam Gamgee en el caso de haber cedido a la tentación en las tierras de Cirith Ungol. Otra de los personajes que tuvo la posibilidad de poder reclamar el anillo, ya que su portación le fue ofrecida, fue la elfo Galadriel. Suponiendo que esa lucha de voluntades que mantuvo la dama en el bosque de Lórien la hubiese perdido y finalmente hubiese optado por tomar la ofrenda, el regalo de Frodo, la historia no hubiese cambiado mucho. Así como todos los Noldor desde la Segunda Edad, Galadriel hubiese deseado el anillo para volver a la Tierra Media, un lugar más justo, donde las proyecciones históricas de los elfos se vuelvan realidad. Intentaría construir una réplica de Aman en el continente. Buscaría la preservación de la naturaleza, la sanación de las heridas de la Tierra por parte del poder oscuro y su hegemonía como gobernante de la Tierra Media. Pero, sencillamente, eso era un simple deseo, porque en el medio de ella y la concreción de sus planes, aún se encontraría Sauron, quien, sin dudas, resultaría victorioso en un combate singular frente a la elfo. Por eso, Galadriel hubiese intentado construir ejércitos, fortalecer sus dominios, crear maquinaria de guerra y levantar un imperio para enfrentarse a Mordor. Pero durante la Tercera Edad, mientras las fuerzas élficas menguaban, el poder del enemigo se volvía cada vez más incontenible. Por medio de la fuerza o de la guerra, resulta imposible el hipotético deseo de Galadriel como señora oscura de la Tierra Media. Paradójicamente, ella, que sus cabellos reflejaban la luz de los dos grandes árboles de Valinor. En este mismo análisis podemos incluir también a Elrond, que correría la misma suerte que la dama de Lórien. Finalmente, otro de los que podría haber tomado el anillo fue Aragorn. Recordemos, en una hipotética disputa y aunque sin verdadera legitimidad, hubiera tenido mucho más fundamentos para reclamarlo, ya que podría haber fundamentado que se trataba de una herencia de su linaje, desde que el rey Isildur lo había tomado de la mano de su legítimo propietario. Aunque algunos tengan la duda,
Aragorn no podría haberse enfrentado a Sauron y salir victorioso de esa contienda. Recordemos que durante la guerra de la última alianza de hombres y elfos, para que sea derrotado se necesitó de 7 años de asedio, un supremo rey Noldor y un descendiente directo de Númenor, sus respectivas y poderosas armas, Aiglos y Narsil, y aún así todos terminaron caídos en el campo de batalla. Sabemos que el futuro rey Elessar salió victorioso de una disputa contra Sauron cuando utilizó la Palantir de Orthanc en su paso por Rohan junto a la Compañía Gris, pero en ese momento jugaron varios factores fundamentales. Sauron entendía que el anillo ahora estaba en manos de sus enemigos, o por lo menos de Saruman. La piedra vidente era por derecho propiedad de Aragorn y entre ambos contrincantes se abrían muchísimos kilómetros de distancia. Al fin y al cabo, la campaña de Aragorn junto al anillo no sería referida en la historia como exitosa, sino su destino hubiese sido igual o peor que el de Galadriel. Hay una diferencia sustancial entre todos los personajes que acabamos de mencionar y el mago Gandalf. Mientras que ellos eran hobbits, hombres, elfos, la condición natural de Gandalf era un Maia, un integrante de aquellos espíritus que nacieron del pensamiento de Ilúvatar y que descendieron a Arda para servir a los Valar. Es decir, en este aspecto se encontraba casi en la misma situación que Sauron. De entre todos los mencionados, solo Mithrandir podría llegar a dominar a Sauron, dado que él era un emisario de los Valar y una criatura del mismo orden, un espíritu inmortal que había adoptado una forma física visible. Lo que quiere decir, también, que estaba limitado por su encarnación. Era un espíritu muy poderoso y de gran sabiduría sujeto a un cuerpo, pero no sabemos con certeza si era una limitación real o una suerte de código de honor. Aún a Gandalf le hubiese costado mucho trabajo derrotar o someter a Sauron, aún debilitado por la corrupción y el gasto de voluntad insumido en el dominio de seres inferiores. Incluso cuando enviado nuevamente a cumplir su misión, luego de derrotar al Balrog de Moria, es el mismo mago blanco el que reconoce que el negro es mucho más poderoso aún que él. Pero esta medición corresponde al caso de que se enfrentaran en combate singular. Lo cierto es que el espíritu de Gandalf era uno de los más sabios entre sus pares y podría haber utilizado su inteligencia para plantear la lucha en otro nivel, como lo hizo efectivamente durante la Guerra del Anillo, movilizando y convenciendo a los hombres, elfos y enanos de realizar acciones heroicas. Ahora sí, proyectemos, ¿qué hubiera pasado si Gandalf decidía quedarse con el tesoro de Sauron? Recordemos que la relación del mago con el anillo comienza durante su travesía a la montaña solitaria y junto a la compañía de enanos de Thorin. Hasta acá, la historia hubiese sido más o menos la misma hasta que empiece a sospechar de este supuesto anillo mágico menor que Frodo había heredado de Bilbo. Gandalf hubiese ido a las bibliotecas de Minas Tirith y, encontrando el manuscrito de Isildur, se acercaría cada vez más a la certeza de que se trataría del anillo único. Ya habría enviado a Aragorn en la casa de la bestia Gollum y se dirigiría desde Gondor al reino de Thranduil en el Bosque Negro, donde hablaría con el antiguo portador del anillo y confirmaría que tiene al alcance de su mano la gran arma del enemigo. Realizaría el viaje hacia el oeste, cruzando las montañas nubladas para llegar de nuevo a la comarca, y sería recibido en Bolsón Cerrado por su propietario. Frodo le diría que era sabio y poderoso y si gustaba tener el anillo que se lo daría, y Gandalf hubiese respondido que sí. Entonces empezaría a crecer en él un poder grande y terrible, también el anillo, que adquiriría un poder mayor y más mortal. Y por la tentación, el único se impondría sobre la voluntad de misericordia por los más débiles y el deseo de hacer el bien del mago. Pero Gandalf no tendría necesidad de usarlo por el momento, solo de ponerlo a salvo, porque pronto los jinetes negros o algún siervo del enemigo averiguaría quién lo tenía e intentaría tomarlo. Al no encontrarse con Radagast en el camino, no sabría que Saruman estaba buscándolo y hubiese así evitado caer prisionero en Isengard, por lo que seguramente se dirigiría hasta Rivendell, donde podría resguardar y donde había guerreros de la talla de Elrond y Glorfindel que podían enfrentarse a los espectros. Una vez que los exploradores del Valle de Imladris le hayan proporcionado información sobre el estado de las tierras de la región,
región, lo que tardó una buena temporada, Gandalf habría dicho que él mismo se encargaría de destruir el anillo y viajaría al sur con ese objetivo. Podría haber argumentado que era una tarea que podía llevar a cabo y que era verdaderamente el indicado, si no, ¿quién más estaría a su altura? Confiando en su sabiduría, formaría su propia comunidad del anillo, que sin dudas estaría integrada por Aragorn, su amigo, y algunos de los mejores y más capacitados elfos de Rivendell. No creo que la fidelidad de Aragorn para con Gandalf alguna vez haya que ponerla en duda, aun cuando sus intenciones hayan sido la de usar el anillo. Fue el mismo capitán de los Dúnedain del norte que dijo que el mago era su capitán y su bandera, y que iría a donde él lo conduzca, por lo que el descendiente de Elendil se mantendría fiel a su lado, dado que supondría que Gandalf obraría para obtener el bien. Al no conocer la traición de Saruman, la compañía de Gandalf podría haber evitado cruzar por las montañas nubladas a través del paso del Cuerno Rojo para alejarse así de Dol Guldur. Incluso habría optado por evitar Khazad Dûm, dado que al llegar a Isengard a través de Eriador y el paso de Rohan era mucho más seguro para su empresa. Allí el encuentro en solitario entre Gandalf y Saruman habría sido inevitable. El por entonces líder de la Orden de los Istari habría vuelto a ofertarle sumarse a la causa de Sauron. Gandalf se habría negado y la historia sería similar a la original. Ambos se enfrentarían en combate dentro de Orthanc. Saruman era aún más poderoso, pero no contaba con que Gandalf usaría el anillo para derrotarlo, matarlo y tomar posesión efectiva de la torre, la Palantir, su red de espías y la vestimenta blanca. Ese sería el punto de inflexión en la historia de Mithrandir, en la que el anillo comenzaría a operar poco a poco en su voluntad, y también que visibilizaría su presencia, existencia y condición ante el Señor Oscuro de Mordor, por lo que no es de extrañar que desde Minas Morgul fueran enviados los Nazgûl hacia Isengard, como sucedió luego de que Pippin haya escrutado la Piedra Vidente. Al llegar los 9 al anillo de Orthanc, el cual era aún lo suficientemente resistente como para detener un ataque sin grandes fuerzas, se cumplirían las palabras de Saruman. Si tuviera el anillo, se inclinarían ante mí y me llamarían Señor. Entonces, por primera vez y con la apariencia de defenderse de un ataque, Gandalf reclamaría el anillo y sometería la voluntad de los espectros. Pero sabiendo que aún los 9 anillos que le habían sido entregados a los hombres se encontraban en Barad-dûr y debía poseerlos para que el dominio fuese pleno. Mientras que la compañía de Gandalf se dirigiría a Edoras, tal vez pasando por el abismo de Helm, para comprometer al señor de la marca, el rey Theoden, a su causa. El rey brujo habría recibido la orden de volver a su centro de operaciones. Hablamos de la torre de Minas Morgul y desde allí preparar las tropas para un nuevo ataque, seguramente incluyendo orcos y demás bestias. Sin mediar contratiempos, la historia en Rohan hubiese sido algo similar. Gandalf habría convencido rápidamente a Theoden de luchar contra Sauron y ese mismo día los Rohirrim podrían haber partido con destino este a la guerra. Pero lo más probable es que, al no haber peligro inminente, el rey se hubiese tomado algo más de tiempo para reunir a todos sus abanderados. En esos días de preparación, Gandalf habría viajado nuevamente en Sombra Gris hacia Minas Tirith y se hubiese reunido con Denethor, encontrando a un senescal no tan preocupado por los avances del enemigo, ya que habían sido detenidos al someter al rey brujo. Por lo que, en ese momento, Gandalf revelaría su nuevo plan maestro. Rohan llegaría a Gondor, quien debería llamar a sus feudos del sur, y juntos atacarían Mordor a través de la Puerta Negra, mientras que Morgul lo haría por detrás, fingiendo tal vez una revuelta de orcos, lo que era completamente natural o habitual dentro de las actitudes propias de la raza. Pero es normal pensar también que Denethor desconfiaría del mago, sabía la verdad acerca de Aragorn y su cercanía a Gandalf, a través de lo que la Piedra Vidente de la Torre de Anor le había dicho, pero buscaría usar su sabiduría, persuasión y sus anillos para darle lo que él buscaba y deseaba. La ciudad tendría paz y la senescalía sería cedida a Boromir, quien ejercería el cargo en Minas Tirith tan pronto como Aragorn demostrara que era el heredero legítimo de Isildur y dedicara su vida a erigir y expandir el reino unificado.
Con las tropas de Gondor, la de los feudos del sur, incluyendo las de la caballería de Dol Amroth y las lanzas Rohirrim, el frente de los aliados de oeste liderados por Gandalf cruzaría el Anduin y avanzaría hacia las puertas negras de Mordor. Mientras tanto, sin mediar sitio, los orcos de Morgul avanzarían por el interior del País de las Sombras y las puertas caerían. El sitio de Barad-dûr comenzaría, pero Sauron, sabiendo que el anillo estaba frente a él, hubiera desafiado a Gandalf. Como sucediese a finales de la Segunda Edad del Sol, los comandantes de ambos ejércitos se enfrentarían en la atalaya a los ojos de la Torre Oscura. Sauron, jugando su última carta en los asuntos de la Tierra Media, se presentaría terrible, corrompido y como fuera descrito con 9 dedos, pero débil, producto de no poseer el anillo y estar lentamente socavado por el paso de los años por torcer su voluntad hacia el mal. Frente a él, el líder de los pueblos libres y el comandante de los espectros, Gandalf, portador del anillo único y portador de uno de los anillos de poder élficos, servidor aún del fuego secreto. La lucha duraría aún más tiempo que la que nunca sucedió en las profundidades del reino de Durin contra el Balrog, pero finalmente Gandalf podrá imponerse, destruir para siempre a Sauron y tomar el control de Mordor, incluida su torre, los 9 anillos y la voluntad de sus servidores. El destino de Sauron sería el mismo que si el anillo hubiese sido destruido. Por eso el mago asumiría el título del Señor del Anillo, Señor de Mordor y, aunque discretamente, poco a poco, Señor Oscuro. Los pueblos aliados de Sauron se someterían a ese título y dominaría el sur de Arda, desde Umbar hasta el lejano Harad. Pero aún tiene algo que resolver. Su comunidad, especialmente Aragorn, le pediría que ahora que todo está consumado, todo está terminado, proceda a destruir el anillo y el mal para siempre. Así como Elrond y Círdan a Isildur, Aragorn acompañaría a Gandalf al interior del Monte del Destino, donde ante los fuegos, Gandalf observaría el anillo que estaba trabajando en él y obnubilándolo de poder. En un último arrojo de heroísmo, el capitán de los Dúnedain le daría un ultimátum. Pero Gandalf reclamaría en el lugar su título y acabaría con Aragorn, poniéndole fin a la dinastía de Elendil sobre la Tierra Media. Ante el resto, diría que, como su antepasado, intentó apoderarse del único y, por el bien de todos, debió ejecutar la pena capital para mantener la paz. Ahora, el sendero para una nueva dinastía estaba abierto, una más grande, a la altura de la época, y que el mejor para llevar a cabo esa misión era el leal protector y senescal del reino de Gondor, Denethor II. Y por supuesto, sus hijos, su primogénito y heredero de la corona, Boromir, y el príncipe Faramir, grandes capitanes de hombres que volverían aún más grande la historia de los segundos nacidos durante la cuarta Edad del Sol que acababa de comenzar. El pueblo aclamaba a sus líderes. Pero Gandalf aún tiene que construir su poder político. Con la apariencia de bien y por su ayuda en el pasado, Erebor y los reinos enanos adyacentes se someterían a una alianza con el nuevo Señor del Anillo. Pero, ¿qué pasaría con Rivendell y Lórien? Gandalf, a través del único, primero supuestamente intentaría dominar la voluntad de Elrond y Galadriel. Ante esta disputa, los elfos se quitarían los anillos élficos y comenzaría a menguar la grandeza de sus reinos, como así también su protección. Y así estarían listos para ser atacados por las fuerzas conjuntas de Gondor, Rohan, Erebor, Isengard, Mordor, Minas Morgul, Haradrim, entre otros. Huir hacia los puertos grises o perecer será el destino de los elfos. Mientras que el resto de los reinos serán leales al protector de la Tierra Media, los espectros serán destinados a controlar esa fidelidad y a gobernar en aquellos lugares que estén acéfalos. De esa forma, Gandalf será el tercer y legítimo Señor Oscuro de la Tierra Media, teniendo además conocimiento del plan divino para ella que conoció junto a los Valar. Controlará los hilos de la historia, convirtiéndose en un gobernante peor que Sauron, haciendo el bien de forma tiránica, anulando el libre albedrío de sus súbditos. Todo apuntaría al bien, todos serían esclavizados hacia el bien, y habría hecho el bien detestable, y parecería malvado. El bien y el mal no tendrían límites claros. A través del único de los 9 y probablemente de los 3, dominaría absolutamente todas las voluntades y las controlaría, y expandiría a través de la Palantir que recuperó para él. Todos lo amarían y desesperarían, volviendo inminente, con el paso de los años, el deseo que en su corazón comenzó a sentir Ar-Pharazôn, el último rey de Númenor, de la mano de los consejos de Anatar.
Esto fue ¿qué hubiese pasado si Gandalf tomaba el anillo único? Claro que fue la versión nuestra, la de Camino a Númenor. ¿Qué pensás vos? Déjamelo en los comentarios. Si querés unirte a este canal, tener tu propia membresía, busca el botón de unirte acá abajo o acá arriba y así podés colaborar con nosotros, podés colaborar con el proyecto Camino a Númenor y vamos a estar eternamente agradecidos.